Bien, estamos de regreso, seguimos aquí en Noticias Mediodía por Canal 9, Bio Bio Televisión. Vamos con la entrevista de Noticias Mediodía, en esta oportunidad junto a Alfonso Kaiser, quien es docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo y además especialista en estrategias militares. Alfonso, ¿cómo le va? Gracias por estar junto a nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por invitarme. A ver, Alfonso, antes que todo, y ya que estamos hablando también, por supuesto, de estrategias de los países, ¿cuál es la estrategia, pero de Donald Trump en esta pasada? A ver, yo creo que Donald Trump primero quiere eliminar un problema que está latente en Medio Oriente y un problema futuro grande que era tener a Irán como potencia nuclear. Eso es obvio. Pero como segundo y una visión un poquito más allá, que ya está hace algún tiempo instalada, yo creo que en la mente de Donald Trump, y si uno ve las acciones que ha seguido, él quiere ser postulado al Premio Nobel de la Paz, evidentemente. Claro, porque de repente uno leyendo el día de ayer, también al fin de semana, como que tiene algunas respuestas que son contradictorias. Les preguntan los periodistas, por ejemplo, ¿va a atacar o no? Puede que sí, puede que no. Después confirma que sí atacó. Después dice, pero ¿cómo? ¿Hay un acuerdo de paz? Como que no se entiende mucho lo que está haciendo. ¿Es parte también de su estrategia eso? ¿No confundir un poco? ¿O qué pasa ahí? No creo que sea confusión, pero sí es parte de su estrategia. Primero, un animal político, o sea, no hay político en ninguna parte del mundo, y sobre todo un político que se precie tal en que no acomode los hechos a su propio beneficio. O sea, eso es parte del quehacer político. Pero además, estamos hablando de una operación militar, por lo tanto, tenemos que pensar que la operación militar es la extensión de la política por otros medios. No, sigue siendo político de igual manera. Y uno de los puntos claves para el éxito de cualquier operación militar es la sorpresa. Por lo tanto, él no puede decir que la va a hacer mañana y efectivamente tiene que pasar mañana. Es parte del operativo militar también generar una distracción creíble para que no lo estén esperando. Ok. Siempre hablamos del poderío militar de países como Estados Unidos, como Rusia, en fin, muchos otros también, de Irán también, de Irak, en fin. Pero Qatar, ¿qué poderío militar tiene también? ¿Qué puede ofrecer Qatar? Qatar militarmente es un país competente, pero yo creo que militarmente no tiene mucho que ofrecer aquí, en estas circunstancias. En estas Okay. circunstancias, Qatar, primero es el país anfitrión de la base militar más grande que tiene Estados Unidos en Oriente Medio. Y en ese sentido, Qatar por sí solo no es nada comparado con lo que puede ser la base que tiene Estados Unidos ahí. Pero Qatar sí tiene mucho que ver con respecto a servir de puente entre Estados Unidos e Irán, ¿sí? Irán no es el vecino más popular del barrio. Irán, de hecho, se lleva muy mal con sus vecinos árabes porque no es árabe. Irán es un país que no entra dentro de la Liga Árabe porque sus orígenes son europeos, a diferencia de los árabes. ¿Sí? Es Perfecto. persa. Entonces, lo que tienen en común es la religión. Y más encima, en ese común, su lado de la religión, que es bastante extremo, no comulga con el lado de los países árabes, Claro. porque son chiitas, me refiero a Irán. Entonces, Irán lo que tiene en estos momentos es de su lado solamente los grupos de Hezbollah, Hamas y los hutíes, porque los financia y porque religiosamente son más cercanos, pero no tiene nadie más cercano. Entonces, en ese sentido, puede servir de puente entre Estados Unidos e Irán. Bueno, el gobierno de Qatar, bueno, confirmó que se reservaban este derecho a responder el ataque de Irán. ¿Lo hacen entonces porque sienten también ese respaldo de Norteamérica, de Estados Unidos, o no? ¿Va por ahí también un poco? No, mira, lo que pasa es que hay que ir a la génesis. La respuesta de Irán, a mi juicio, fue más bien simbólica que real.
Ok. Irán es un referente para algunas, como te dije, Hamas, Hezbollah y los hutíes. Entonces no se podía quedar de manos cruzadas. Él tenía que responder y de hecho responde con la misma cantidad de misiles que bombas lanzó Estados Unidos, pero no recurre a su arsenal más moderno ni más mortífero. Recurrió a las armas más simples que tenía. Entonces, eran susceptibles absolutamente de ser interceptadas, tanto por Qatar como por Estados Unidos. Y de hecho no produjeron ningún daño, no llegaron a destino. Y con eso, lo que pasa es que Irán se yergue como que respondió el ataque de Estados Unidos. Pero por otro lado, no escaló la situación. Y por otro lado, Qatar tiene que decir, oye, violó mi espacio aéreo, yo me guardo el derecho a respuesta. Pero si tú analizas fríamente la situación, hubo un no escalamiento de la situación. Y eso propició para que después llegaran a esta tregua de 12 horas cada uno y la distensión de este problema que teníamos haciendo. Claro, y Trump después dice, pero ¿cómo? Si había un cese al fuego, se siguen ahí atacando. Una cuestión que también él decía, nos explica, y uno decía, claro, Trump diciendo esto. Trump golpeó la mesa para llamar al orden, actuó como la potencia que es y como uno espera que actuaría Estados Unidos, llamando al orden a dos que quieren seguir peleando. Él los separó incluso pegándole a uno, pero finalmente los separó. Y lo mejor de todo es que hoy día no tenemos otro actor nuclear en el planeta, porque si Trump no hubiese hecho nada, hoy día posiblemente Irán tendría una bomba nuclear y habría un nuevo actor nuclear en el planeta que nadie quiere eso. Claro. De hecho, nosotros como país firmamos un tratado de no proliferación de armas de destrucción masiva para que no ocurriera eso. Y lo que hizo Trump con su ataque fue imposibilitar a que entrara un nuevo actor con nuevas armas nucleares a este mundo, que a mi juicio ojalá no hubiese ninguna. ¿Y qué pasa con otros países, Alfonso? Me refiero a Rusia, otros países más hacia Europa, me refiero Francia, Alemania. ¿Qué papel cumplen también allí dentro de esta guerra? No a lo mejor desde el actuar, pero sí desde lo que dicen, desde lo que hablan también. A ver, cuando se iniciaron las hostilidades entre Israel y Irán, Israel estaba solo y enfrentó esto porque estaba a puertas la creación de un arma nuclear por parte de Irán. Eso es un Mm. hecho. Al poco andar, el G7 muy tibiamente le expresó su apoyo a Israel, porque evidentemente todos son signatarios del Tratado de No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Y todos comprenden que en el contexto internacional es mejor Irán sin un arma nuclear que con un arma nuclear, obviamente, porque además hablemos que el gobierno que tiene es un gobierno teocrático y teocrático musulmán y muy extremo. Entonces, entrar a razonar con ese gobierno es muy complejo desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Bueno, Entonces, siempre va a ser mejor no tener ese tipo de gobierno con un arma nuclear. exactamente. Bueno, y Estados Unidos, además, Alfonso, ha pedido, ha solicitado a los países latinoamericanos que definan también de qué lado están. ¿Es un llamado de atención también o no de parte de Estados Unidos y de Donald Trump? Sin duda alguna, sin duda alguna. O sea, nosotros tenemos que definir si queremos más o menos armas de destrucción masiva. Partamos por esa base. Si queremos menos, entonces tenemos que estar a favor que Irán no la tenga. Y la diplomacia había estado actuando por más de 10 años. Y en esos 10 años no había logrado nada, cero. Entonces es lo mismo que llegue un policía y le pide a un ladrón, detente por favor. Y el ladrón sigue robando, sigue robando, sigue robando, porque no hay una acción de fuerza. Hay que detener a ese ladrón, lamentablemente, y hay que estar dispuesto a pagar ese costo. Entonces, tenemos que definir, ¿queremos más armas nucleares o queremos menos armas nucleares? ¿Estamos dispuestos a detener al que infrinja la ley o no? Esa es la definición que está pidiendo hoy día Trump. Claro, y bueno, Chile ha tenido una postura ahí, ¿o no? Sí, yo lamento la postura del presidente, porque
estaba siendo entrevistado en otra radio, en una radio de acá de Santiago, cuando salió el tuit y realmente fue muy mal aconsejado el presidente, porque habló de una central nuclear. Sí, claro. Nunca se atacó una central nuclear, nunca. La central nuclear está definida como una instalación que tiene que tener al menos un reactor nuclear que producto de la reacción nuclear genere electricidad para uso civil. Y ese no es el caso de lo que se atacó. Lo que se atacó fueron instalaciones militares para generar armas nucleares. O sea, está fuera Sí, del claro. contexto en que nuestro presidente condenó los hechos. O sea, está condenando algo que nunca ocurrió. Claro. Claro. Entonces, obviamente a mí me dio mucha pena que no hayan aconsejado bien al presidente. Alfonso, ya para ir cerrando, yo sé que esto es muy complicado, por supuesto, pero ¿qué podría venir dentro de los próximos días o esta semana? Bueno, lo que espero yo es que a pesar de que puedan haber algunas rupturas de la tregua, Trump imponga la paz entre estos dos actores. Esto puede desencadenar algo muy curioso que puede ser muy bueno para la paz, sobre todo en Medio Oriente. Porque si cae el régimen de los ayatolás, lo que va a pasar es que Irán va a volver a ser lo que era antes, que era un puente entre las culturas occidentales y las culturas de Medio Oriente. Y además va a dejar de apoyar a los grupos extremistas como Hezbollah, como Hamas y como los hutíes. Y eso puede traer la paz, porque si tú analizas fríamente lo que está pasando hoy día en Medio Oriente, los países árabes han logrado convivir con Israel. El mejor ejemplo es Egipto, que de ser un enemigo acérrimo, ahora es un socio comercial. Y tienen fronteras en común y tienen proyectos en común. Entonces, a lo mejor esta pequeña inestabilidad va a provocar una estabilidad a mediano y largo plazo, que es lo que yo espero. Alfonso Kaiser, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, especialista en estrategias militares, gracias por haber estado con nosotros hoy acá en Noticias Mediodía. Muy amable usted y mucho gusto estar acá. Que esté muy bien, buena tarde. Hasta luego. Bien, por supuesto.